Buenas. Ahí estamos. ¿Cómo andan, chicos? Vamos a ir esperando que entre más gente. Así comenzamos. Bien, mientras esperamos un poquito, a ver si entra alguien más. Voy a ir configurando las cosas. A ver. Vamos a poner esto por acá. Chat. ¿Se ve bien la pantalla? Sí, profe, se ve bien. Perfecto. Bueno, mientras vamos hablando, les voy hablando un poquito.
Ya estamos entrando, ya estas son las últimas semanitas del primer semestre, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer estas semanitas que quedan? Vamos a tratar de usar todo lo que hemos visto hasta ahora en un programita para ir también repasando lo que hemos visto al principio, mediados, bien, variables, condicionales, bucles. Vamos a utilizarlo todo en un programita conjunto, bien. Esa es nuestra idea, que tengamos todo un programita, así que vamos a ir retomando todo lo que hemos visto para irlo haciendo. Van a ver que va a ser un programita más grande, bien. Pero vamos a tratar de utilizar todo lo que hemos visto, bien. También, capaz que les muestre algunos temitas más, algunos temitas nuevos, algunos pero chiquitos, para que tengan en cuenta, nada más. Pero vamos a utilizar más o menos todo lo que hemos visto. Bien, esa es la idea. Eso va a ser ahora hasta que entremos ya fin de semestre, ¿bien? Ya terminamos la primera parte. Después nos quedaría segunda parte. ¿Cuándo es la segunda parte? Bueno, cuando volvamos a clase, que va a ser a mediados de agosto, me imagino. Ya vamos a empezar a ver todos otros temitas, que es interfaz, base de datos, ventanas, ¿bien? Y vamos a tratar de nosotros mantener los datos con que estamos trabajando en el programa. Porque ya van a ver que lo que vamos a hacer ahora, lo que estamos haciendo nosotros, haciendo un programita, bueno, cuando ejecuta podemos utilizar datos, variables, cosas, pero cuando lo cerramos, lo perdemos todo. Entonces, nuestro objetivo luego va a ser poder guardar los datos con que estamos trabajando. Bien. Eso va a ser a segundo semestre. Lo que vamos a hacer ahora es de a poquito, vamos a ir utilizando todo lo que hemos visto para hacer un programita bien completo, bien, y que lo puedan hacer ustedes y que puedan agregarle todo lo que ustedes gusten. Bien, esa es la idea. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Python. Vamos del principio. Python. Obviamente, vamos a estar trabajando con Python. ¿Qué es lo que les recomiendo yo? Como siempre, bueno, tengan una carpetita en donde ustedes guarden Python, donde ustedes vayan a guardar todos sus codiguitos, sus programas. ¿Por qué? Porque yo cuando guardo un archivito, se va a la carpeta de Python, que es una carpeta que está en C, programa, aplicación, data. Está bien guardadita. Es mejor tener una carpetita ustedes, y váyanlo viendo, tener una carpetita a mano con todas sus cosas, bien, que no se les pierdan. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, acuérdense, ustedes pueden estar trabajando en esto, pueden investigar. Hay otros también entornos que también podemos trabajar Python, que son compiladores o interpretadores se llaman. ¿Por qué? Nosotros donde estamos trabajando acá, esto que yo les muestro, esta pantallita acá, es un editor de texto propio de Python. Es un compilador que viene con Python. Se llama IDLE. Bien. Entonces, pueden trabajar en esto. Hay otros, existen, otros se llaman Sublime, Visual y demás. Bien. Que ustedes pueden trabajar. PyCharm y demás. Que son un poquito también programas que nos permiten trabajar con Python. Después luego ustedes pueden investigarlo, ver cuál les gusta más y utilizarlo. Este es el más simple, así que yo por ahora, mientras estamos así, vamos a empezar con este y vamos a ir con este. Yo, si logramos, si se logra volver a las clases, bueno, les voy a mostrar otros programitas que también existen, también para trabajar con Python. Pero vamos a trabajar con esto. Bien, ¿qué vamos a tratar de hacer? Bueno, vamos a tratar de hacer un sistemita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a trabajar un poco variables, comentarios, le vamos a poner de todo a este programita. Bien, lo vamos a llenar de cosas. Por lo general, ¿qué hago yo? Al principio siempre pongo un comentario de qué es mi programa. Bien, por ejemplo,
pongo un comentario acá. Le vamos a poner en programa, sistema de ingreso de cliente. Bien. Para saber yo a qué se refiere. Generalmente hago eso yo, para así cuando abro el programa, yo miro el comentario a ver qué hice yo en este código. Bien. Como vamos a ir retomando todo lo que hemos visto, bien, comentarios, acuérdense, tenemos de una sola letra, vamos a poner creado por así, bien. Tenemos el comentario y todo. Comentario de una sola línea, comentario de múltiples líneas. Si yo quisiera poner así, bien, uno con el numeral, el otro con las 3 comillas, abro donde yo quiero empezar, cierro donde yo quiero. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vean que para este programita lo primero que vamos a hacer, yo le voy a poner un print acá, para que me diga, por ejemplo, sistema de ingreso de clientes. ¿Qué vamos a querer hacer? Bueno, fíjense acá, por ejemplo, que yo le voy a poner una contraseña para utilizar mi programa. ¿Qué es lo que voy a decir? Bueno, yo voy a poner acá. Vamos a poner acá, vamos a poner, por ejemplo, una palabrita en inglés. Así va viendo. Password, clave en inglés, para que tenga. Entonces yo acá le voy a especificar. Voy a crear una variable. Acuérdense que yo creo la variable. Acá le puse password. Si yo ponía comillas, era un string, un texto. Si no lo ponía, eran números. Bien, pueden ser números con coma. Pero actualmente le voy a decir que mi clave, mi password, va a ser, por ejemplo, va a ser Quiroga, le vamos a poner. Por ejemplo, entonces nada más va a poder ingresar Quiroga. Bien, supongamos. ¿Qué es lo que voy a querer hacer? Bueno, lo voy a hacer, van a ver, primero, lo que voy a ver es que ingrese la clave. Fíjense. Entonces, vamos a utilizar un input. Recuerden, los inputs, cuando yo lo ponía, era para que el usuario ingrese por teclado algún dato. Bien, es decir, cuando yo pongo el input en el programa, cuando lo ejecute, va a estar esperando a que ingrese algo el usuario. Entonces vamos a poner acá, por ejemplo, clave, para que se guarde en clave, y vamos a decirle acá, ingrese contraseña. Bien, ustedes el programita lo pueden ir poniéndole símbolos, cositas para que queden lindas. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Pueden poner acá un print para que se vea, por ejemplo, una separación. Le vamos a poner así, por ejemplo, para que se vea una separación. ¿Qué es lo más común? ¿Qué es lo más común en todo esto? Bueno, lo más común es que yo voy probando a medida que voy haciendo el programa, voy probando a ver cómo se ve. Bien, siempre se hace lo mismo. Cuando yo estoy programando cosas y demás, voy probando a medida que voy haciendo el programa para ver cómo se ve. Bien, para ver si lo que estoy haciendo está correcto. Entonces, obviamente que necesitamos guardarlo, lo vamos a guardar y yo voy a crear una carpetita en el escritorio que se vaya a llamar sistema. Entonces voy a guardarlo. ¿Cómo lo puedo hacer para guardar? Dos cosas. Puedo poner en run module, o puedo apretar F5, o puedo poner file y save y lo guardo. Cualquiera de las dos cosas. Y ahora lo vamos a guardar acá, vamos al escritorio, lo vamos a guardar en sistema, le vamos a poner un nombre, sistema, y van a ver ahora que yo guardé. ¿Cómo me doy cuenta que guardé? Bueno, arriba a la izquierda me dice sistema.py. ¿Qué tenemos que recordar? Bueno, cuando diga un archivo sistema.py, está referido a que esta es la extensión de un archivo hecho en Python. Bien, siempre que vean un archivo .py, archivo en Python. Bien, se va a guardar en un archivo en la computadora. Yo lo puedo ejecutar desde la computadora.
Y tengo que tener en cuenta qué cosa. Bueno, que si ustedes guardan el archivo, fíjense en su archivo que les va a salir un iconito de que está asociado a Python. Yo les voy a mostrar ahora, si en ese archivito hicieran clic derecho, propiedades, les va a salir esta pantallita que yo les voy a mostrar acá. Bien, esta pantallita es clic derecho, propiedades en el archivo. Bien, vean que ahí me dice que yo le puse sistema, bien, el nombre, y donde dice se abre con, dice Python. Bien, acá eso me permite que ya está asociado con Python. ¿Qué me permite esto? Bueno, ¿se acuerdan que cuando yo hacía doble clic en estos archivos se me abría la pantalla en negro y se ejecutaba el coso? Si esto está en otro programa o no se asoció a Python, bueno, tienen que poner acá en cambiar, en el botón cambiar, y buscar Python. Bien, una vez hecho esto, ya puedo trabajar, hacerle doble clic y trabajar en ese archivo y se va a ejecutar como Python. Bien, eso a tener en cuenta. Entonces, vamos a irlo probando ahora. Acuérdense, le pueden dar o la pestañita Run y Run Module o F5, y le voy a dar F5, y se me va a ejecutar en esta parte. Bien, entonces ahí yo ya veo lo que estoy haciendo un poco. Bien, vean que yo ahí ya tengo mi título, le puse una separación para que me dice ingrese contraseña. Bien, entonces vamos a hacer un pequeño ahora, un pequeño codito, aprovechando de lo que hemos visto en bucles, para hacer lo de ingreso de contraseñas. Bien, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a venir acá. Acá tenemos lo de ingreso de contraseña. Bien, voy a poner acá abajo. Y van a ver. Yo voy a poner un while, por ejemplo, para decirle que mientras la clave que yo ingresé, el usuario ingresó esta clave, sea diferente. Acuérdense los símbolos que teníamos. Teníamos el mayor, el menor, el igual, que eran dos iguales, el diferente, que era un signo de exclamación, el igual, y eso es lo que vamos a utilizar. Y miren lo que voy a hacer. Yo voy a decir, mientras clave sea diferente de password, por ejemplo, le voy a decir que sigue ingresando la clave, ¿bien? Porque está incorrecta. Podemos poner acá un print y decirle, por ejemplo, clave incorrecta. Bien, y que ingrese la clave. Vamos a poner acá un input. Ingrese contraseña. Bien. ¿Cómo se va a ver esto? Bueno, recuerden que la clave acá yo le puse mi apellido, Quiroga. Podemos ponerle cualquier cosa, 1, 2, 3, 4, admin, lo que ustedes quieran. ¿Bien? Entonces vamos a ejecutarlo. Vamos a ir viendo lo que estamos haciendo. Entonces vean acá. Vean acá también que si ustedes no cierran esta pantallita, acá está la anterior, ves que lo ejecuté, separadito dice restart, y acá está la segunda vez que lo ejecuté. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Bueno, lo que estamos haciendo acá es que si yo pusiera otra cosa, por ejemplo, admin, me va a seguir pidiendo la contraseña. ¿Cuándo va a ser correcto esto? Bueno, si yo pusiera acá la contraseña correcta, ahí sigue funcionando el programa. Bien, entonces ahí lo que estamos haciendo con un pequeño bucle, con lo que hicimos, estamos tratando de verificar que la contraseña sea correcta. Bien, ¿qué hubiera pasado? Lo voy a ejecutar y vamos a ir acá. Vean que acá está esta vez que lo ejecute. Si yo hubiera puesto la clave bien desde el principio, bien, sigue el programa. Entonces estamos bien. ¿Cómo me doy cuenta que sigue? Bueno, porque termina el programa. No hemos hecho nada más. Bien. Entonces fijémonos acá, que es más o menos el codiguito, para verificar si una contraseña es correcta. Bien. Acá podemos seguir con el programa. Bien. ¿Dónde va a seguir el programa? Siempre debajo, recuerden, siempre los programas siguen hacia abajo. Bien. Entonces, cuidado, que teníamos que tener cuidado. Vamos recordando todo lo que hemos visto. Yo les decía
que algo está dentro de un while, dentro de un if, porque veíamos acá, por ejemplo, el espacio. Bien, entonces, ¿dónde sigue mi programa? Sigue acá. Por ejemplo, si quisiera hacer un print, no, porque estaría dentro del while. Acuérdense, una vez que termino este while, sigue a la misma altura, misma alineación de este while, entonces sería ahí. Ahí sigue mi programa. Entonces voy a poner esto acá. Así les muestro que acá sigue el programa. Bien. Entonces lo voy a ejecutar una vez más. Vamos a cerrar esto, vamos a ejecutarlo. Así lo ven. Entonces estamos acá. Si yo pusiera la contraseña correcta, sigue el programa. Bien, entonces estamos bien el programa. Lo voy a ejecutar de vuelta. Si yo pusiera mal la contraseña, me sigue pidiendo la contraseña porque está incorrecta. Bien. Entonces acá tenemos un pequeño lo que se llamaría login. Bien. En donde yo trato de ingresar a mi sistema por una contraseña. Bien. Entonces, ¿qué vamos a tratar de hacer? Bueno, lo que tenemos que tratar de hacer es que una vez que esté la contraseña correcta, me aparezca, por ejemplo, un menú, que aparezca algo más. Bien. ¿Cómo lo vamos a venir acá al código? Vamos a venir acá al código. Bien. Y acá está la parte donde sigue el programa. Bien. ¿Y qué es lo que yo quiero? Bueno, yo quiero que acá ya me aparezca un menú. Vamos a poner acá un menú, por ejemplo, en donde me aparezcan ciertas opciones, ¿bien?, de mi programa. Entonces yo podría tener uno. Acuérdense que primero lo que vamos a ir haciendo, por ejemplo, es el ingreso de un cliente. Ingresar cliente. Uno me va a permitir ingresar los datos de un cliente. Vamos a poner una segunda opción acá que me muestre los datos del cliente. Bien. Vamos a poner una tercera opción que sea salir. Primero lo vamos a ir haciendo chiquito y ya después vamos a ir agregando más y más cosas. Bien. ¿Cómo se vería el programa? Lo vamos a ejecutar. Vamos a cerrar esto un segundito. Entonces yo ya tengo acá, por así decirlo, mi login. Bien. Entonces si yo ingreso bien la contraseña, me muestra el menú. Estamos haciendo bien el programa. ¿Qué más le podríamos agregar? Por ejemplo, si ustedes ven el celular o algo, por ejemplo, cuando tratan de ingresar algún Windows con contraseña o algún sistema, por ejemplo, también tiene un detector de intentos fallidos y se bloquea el programa. ¿Bien? ¿Cómo se haría eso? Bueno, nosotros sabemos hacerlo y tenemos los conocimientos para hacerlo. ¿Cómo se haría esto? Por ejemplo, si yo quisiera poner que me diga a los 5 intentos se bloquea el programa. ¿Cómo se haría eso? Bueno, por ejemplo, voy a ingresar, por ejemplo, acá voy a crear arriba del while, voy a hacer un contador, el contador que todos conocemos, que lo utilizamos en bucle, y le voy a poner i igual a 0. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Bueno, cuando yo voy poniendo acá dentro del bucle, voy a ir aumentando el contador. Bien, ¿se acuerdan cómo era? Yo podía poner o igual i más 1, le voy sumando 1 a lo que tenía, voy haciendo un contador, o podía utilizar la otra forma que era i más igual 1. Estoy sumándole 1 al contador. Entonces, ¿qué tiene? ¿Qué tiene esto? Bueno, yo acá tengo una forma de saber cuántos intentos ha hecho el usuario. Bien, ¿cómo haría yo? ¿Cómo haría yo para saber si estoy, por ejemplo, en el quinto intento? Fíjense, dentro del while voy a poner un if que diga si el i es igual a 5. Bien, voy a poner acá, por ejemplo, vamos a poner un print.
se agotaron los intentos. Supongamos, ¿bien? Entonces, con un contador, yo estaré haciendo intentos, ¿bien? Tengo hasta 5 intentos para ingresar a mi programa. Vean que acá, acuérdense, había una hermosa palabrita que yo les comenté, que hacía que se rompieran los bucles, que terminamente. Esa palabrita se llamaba break. Break en inglés, romper. Se rompe el bucle, termina. Entonces, si llega a los 5 intentos, termina. Entonces, miren qué voy a hacer yo. Afuera del bucle voy a hacer una cosa. Yo, por ejemplo, voy a decir, if, si los intentos eran igual a 5, yo voy a poner acá, print, vamos a poner para que lo vean, fin del programa. Si no, vamos a poner un else, por ejemplo acá, me muestra el programa. ¿Qué es lo que me haría esto? ¿Qué es lo que me haría esto? Estamos intentando hacer, por ejemplo, un contador de intentos de ingresar al programa. ¿Cómo se vería esto? ¿Cómo se vería esto? Bueno, si yo lo ejecuto, vengo acá, ponemos acá, me va a decir ingrese contraseña. Entonces, si yo pusiera contraseñas equivocadas, bien, vamos a venir acá, vamos a poner otra contraseña más, vamos a poner hola, Mauro, admin. Bien, entonces, ¿qué tienen que ver? Voy a llegar una más y ya les voy a mostrar qué va a pasar. Se agotaron los intentos. Bien, acá hubo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá viene porque les digo yo que cada vez que van haciendo, prueben qué hace el programa. Pero acá están viendo que llegó a los intentos, se agotaron los intentos y me dijo fin del programa. Acá tenemos 6 intentos. ¿Cómo podemos hacer para que solo sean 5? Muy fácil. Voy a venir al código. En vez de empezarlo por 0, voy a empezar desde 1. Bien. Que cuando empiece sea el primer intento. Y después va sumando. Entonces ahí va a tener 5 intentos. Cuando yo llego al quinto intento, acá, llego al quinto intento, me dice se agotaron, ya no puede intentar más. Bien. Y ahora resulta que finalizo el programa. ¿Cómo puedo hacerlo? Porque ahora vamos a ir encontrando cada vez más cosas. Y fíjense, por eso yo les digo, y por eso programación es siempre probar todas las cosas. ¿Bien? ¿Por qué? Porque a medida que van haciendo cosas más complicadas, más largas, siempre van sucediendo más problemitas que a la simple vista no se ven. ¿Bien? ¿Por qué? Porque miren, yo si ejecutaría el programa, voy a venir acá, ejecuto, vengo acá, yo pongo la contraseña correcta, empieza el programa, ¿bien? Entonces me diría, funciona bien el programa. Entonces, por ejemplo, miren lo que yo voy a hacer. Si yo lo voy a ejecutar de vuelta, voy a venir acá, lo vamos a ejecutar, así lo ven acá, si no me muevo entre pantallas. Vamos a poner contraseñas equivocadas. 1, 2, 3, 4. Mauro. Vamos a poner abril. Intentó. No puede abrir. Voy a poner contraseña. Entonces vean que funcionaría bien el programa actualmente como lo tenemos. Bien. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Yo les voy a mostrar de en qué va en probar todo. Voy a ejecutarlo de vuelta. Estoy acá abajito. Yo voy a poner la primera mal, segunda mal, tercera mal, cuarta mal, y a la quinta le voy a poner la contraseña correcta, que era Quiroga, ¿bien? Mi apellido. Vean que igual me dice, se agotaron los intentos. ¿Por qué? Si yo puse la contraseña bien. Bueno, entonces esto va en de siempre ir probando todas las posibilidades que tenemos en el programa. ¿Cómo se soluciona esto? Por ejemplo,
obviamente programación es prueba y error, prueba y error. Entonces, ¿para qué esto lo hago también? Para que se vayan dando cuenta cómo hago yo la lógica de programación, cómo voy programando, ¿bien? Entonces vean que yo analizo, por ejemplo, me dice, bueno, yo en el quinto intento, intenté, estaba bien la contraseña, pero me dijo que estaba mal. Entonces, ¿por dónde puede venir el problema? Y bueno, porque el contador estaba en 5, ¿bien? Entonces, ¿cómo lo pienso yo? Me vengo al código y miro. Digo, claro, yo acá abajo, yo estaba en el quinto intento, ¿bien? Pero yo dije que al quinto intento se agotan las cosas, ¿bien? ¿Cómo hago para arreglarlo? ¿Cómo hago para arreglarlo? Una forma que se me ocurre a mí es verificando si la clave está bien. ¿Cómo se haría esto? Bueno, yo podría poner acá, por ejemplo, si la clave es diferente a la que yo tenía, que era Quiroga, o sea, lo que yo ingresé en clave es diferente a mi password, que yo tenía acá Quiroga, y los intentos son 5, bueno, me dice fin del programa. Bien. Si no, resulta que estamos bien, que está bien hecho el programa. ¿Qué me solucionaría esto? Por ejemplo, ¿qué me solucionaría esto? Bueno, si yo trato de hacer lo mismo que recién. Uy, esto va al revés. Ahí. Bien. Ahora sí. Si yo trato de hacer lo mismo de recién y pruebo, bueno, ¿dónde tenía error? Bueno, yo decía que ponía 4 contraseñas mal y a la quinta no me funcionaba. Bueno, lo vuelvo a probar. Bueno, tengo que ir arreglando las cosas. Ahí dice, por ejemplo, se me agotaron los intentos. Entonces tendría que ir arreglando todas esas cositas que les voy diciendo. Así es más o menos, se hace siempre en programación. Yo voy a ir haciendo, lo pruebo, veo los errores, voy arreglando. Entonces de ahí vean que obviamente yo lo podría hacer todo perfecto, pero yo les voy a mostrar de a poquito cómo voy haciendo yo cuando me voy encontrando o voy queriendo hacer nuevas cosas y me voy encontrando con problemas, ¿bien? Porque obviamente a la primera vista parecería que funciona bien el programa, pero, por ejemplo, si agotaron los intentos, no debería salir porque yo puse la contraseña bien. Entonces, otra cosa que se podría hacer, por ejemplo, es yo vengo acá a mi código y esto lo arreglaría de la siguiente forma. ¿Cómo lo arreglaría? Bueno, yo vengo acá y pregunto. Dentro del bucle, ahora sí. La clave, estoy en el quinto intento. La clave está mal o está bien. Y yo digo, y estoy en el quinto intento. Bueno, si está mal, si resulta que está mal, porque es diferente lo que yo ingresé a la clave que yo había dicho, que era Quiroga, ¿bien? Y estoy en el quinto intento, ya pongo, se me agotaron los intentos, ¿bien? ¿Qué me permitiría esto? Me permitiría yo saber si estoy incorrecto, ingreso. Hay múltiples formas de hacer esto. ¿A qué me refiero? Bueno, miren otra forma que a mí se me ocurriría para también hacer esto. Bueno, yo podría, por ejemplo, crear acá una verifico, ¿bien? Que esté vacía. Vean que hice una variable de verifico si está vacía. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Por ejemplo, bueno, yo acá en verifico, yo podría también utilizar, ya que estamos utilizando otras cosas, una variable que la dejamos un poco de lado, pero para que vean también un poco cómo funciona. Existían otro tipo de variables, un tercer tipo, ya que estamos haciendo esto de ver todo lo que hemos visto, que se llamaba booleano, se llamaba. ¿Qué me permitían los booleanos? Me permitían yo guardar si algo era verdadero o algo era falso. Entonces era false, en inglés siempre, o true. ¿Bien? ¿Qué puedo hacer esto?
Bueno, recuerden también, ahora que ya hemos visto y avanzado bastante, que cuando nosotros verificábamos condiciones, siempre estábamos verificando si algo era true o false, verdadero o falso. Entonces yo podría utilizar este tipo de variables, que casi no las hemos tocado, para hacer lo siguiente. Entonces yo vengo, si la clave está ahí mal y estoy en el intento 5, bien, yo digo acá, verifico que es false, por ejemplo, bien. Como yo ya lo tengo en false, podría hacer otra cosa. Supongamos, yo podría decir y ver la otra parte. Bueno, ver que cuando yo ingreso la clave correcta sea verdadero. Bien, estamos viendo múltiples cosas para que vean también que los programas no es solo la forma en cómo lo hago yo, esa es la forma correcta y es la única que hay. Hay múltiples formas de hacerlo. Bien, ¿cómo se haría? Bueno, fíjense que yo acá estoy diciendo, bueno, si la clave es incorrecta y estoy en el intento 1, bueno, verificar, cuando verificó la contraseña, es falso. Bien, ¿qué podría hacer yo? Bueno, yo podría decir, por ejemplo, que acá podría poner yo, preguntar, por ejemplo, si la clave está bien. Vamos a poner acá. Yo podría hacer esto, bien, y decir que verifico es true. Está bien. ¿Qué verifico? Verifico lo que ingresó con la password que yo hice. Bien. Entonces vean que hay múltiples formas de hacer esto. ¿Qué preguntaría yo a la hora de ingresar a mi programa? Bueno, preguntaría si verifico es falso. Bueno, ahí recién finaliza el programa porque se me agotaron los intentos. Acá, por ejemplo, print. Se agotaron los intentos. Y finaliza el programa, supongamos, ¿bien? Entonces, si estamos bien, si verifico es verdadero, que va a ser el else, yo ingresaría a mi programa. Bien, múltiples formas de hacer un mismo código de diferentes formas. Bien, entonces, ¿cuál vamos a utilizar para estar más cómodos acá? Vamos a usar lo que teníamos antes. Bien, para venir acá. Bien. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar algo sencillo. Vamos a ir con un bucle. El bucle me va a ir pidiendo la clave. Si es diferente a la contraseña, me va a ir diciendo, bueno, contraseña incorrecta, ingrese de vuelta a la contraseña, a ver si está bien. Me va a dar 5 intentos. En el momento que el intento es el 5 y la clave está incorrecta, bueno, me va a decir que se rompe el bucle, bien, porque nada más teníamos 5 intentos, y se termina. Entonces, luego, yo voy a decir, bueno, como lo estamos viendo, la clave está mal, es incorrecta, y estábamos en el intento 5, se nos agotaron los intentos, y termina. Si no, ingresamos al programa. Bien, pero para que vean, eso es lo de recién, fue para que vean que hay múltiples formas de hacer. ¿En dónde estamos acá con nuestro programita? Para que no nos perdamos. Estamos acá. Ingresamos una contraseña para poder usar el programa, que era Quiroga, y nos muestra el menú. Bien. En cuanto yo haya puesto 5 contraseñas mal, me va a decir, se agotaron los intentos, se terminó el programa. Bien. Ahora vamos a ir siguiendo con el programa. Bien. ¿Cómo vamos a seguir? Bueno, vamos a ir haciendo lo del menú. Entonces, ¿qué voy a hacer yo acá? Bueno, yo quiero un programita que me ingrese los datos de un cliente. ¿Cómo se hacían los menús? Como lo estábamos trabajando. Una opción.
que yo le puedo poner opción, le puedo poner OP, le puedo poner el nombre que yo quiera a la variable. Por ejemplo, le vamos a poner OP para cambiar de opción. Voy a poner OP y voy a decirle, por ejemplo, el número que me ingrese acá a donde quiere ir en el menú. Quiere salir, quiere ingresar y poner un cliente, quiere mostrar los datos del cliente, ¿qué quiere hacer? Bien. Entonces, como estábamos viendo, ahora vamos a ir utilizando un condicional. Vamos a ir viendo si la opción que ingresó, esa OP, que acuérdense, donde ingresó la opción ahora se llama OP. OP es igual a 1. Podemos poner un elif acá. OP es igual a 2. Elif OP es igual a 3. Y de ahí vamos viendo. Tenemos 3 opciones y le vamos a poner acá un else. Bien. Entonces acá, ¿qué tenemos? Bueno, vamos a ir haciendo cada partecita del programa. Si recordamos un poco, vamos a ir haciendo, completando, si nos queda. Opción es igual a 1. Bueno, yo tendría que acá, vamos a ponerle un print para decirle qué vamos a hacer. Vamos a ingresar, ingreso de cliente. Bien. Vamos a poner en la opción 2, print, datos de cliente. Bien. Vamos a poner en la opción 3, acá se termina. Bien. Vamos a poner, por ejemplo, fin del programa. Y el else, ¿por qué lo puse? Bueno, habíamos visto que yo les decía que el if, pues teníamos un if y else. El if, si yo acá tengo opción 1, el else serían todas las opciones que no son 1. Cuando poníamos el if, le dábamos otras posibilidades más. Es decir, si no es 1, puede ser 2, puede ser 3. Entonces el else serían todas las opciones que están incorrectas. Bien. ¿Por qué? Bueno, porque no existe la opción 0, no existe la opción 4. Entonces podría yo poner acá, print, opción incorrecta. Bien, ahí tenemos más o menos en cada condicional qué es lo que vamos a requerir hacer en cada caso. Bien. Vamos a seguir. Vamos a empezar con la opción 1. Bien, vamos a ir haciendo la opción 1. ¿Qué sería la opción 1? Ingreso de clientes. Tendría que pensar yo, bueno, ¿qué quiero ingresar de un cliente? Y acá viene también un poco lo que yo considero necesario para los datos de mi programa. ¿Bien? ¿Qué puedo considerar yo correcto? Bueno, para un cliente puede considerar el nombre, el DNI, el domicilio, teléfono, el quit, si quieren. Eso para un cliente. Si fuera un alumno, bueno, si fuera un alumno yo le pediría el nombre, la edad, fecha de nacimiento, ¿bien? Capaz que luego tendría que poner un legajo para ubicar al alumno, ¿bien? ¿Qué estudia? ¿En qué carrera está? Por ejemplo, acá estaría en Incuyo estudiando, ¿bien? Entonces, demás. Pero ahí va un poco del análisis que yo le hago, ¿bien? Supongamos, acá es un cliente. Entonces, ¿qué vamos a pedir al cliente? Bueno, vamos a pedir que ingrese el nombre del cliente con un input, nombre. Acá puede ser nombre y apellido, podemos ponerlo por separado, como quieran. Por ejemplo, podemos poner nombre y apellido. Nombre y apellido. Bien. ¿Qué más podemos pedirle? Podemos pedirle, por ejemplo, el domicilio. Vamos a pedirle algunas cositas nada más. Domicilio. ¿Qué es lo que generalmente? Bueno, si yo pongo domicilio, generalmente pondríamos también localidad, provincia. Bien, vamos a ponerle provincia para saber de qué provincia es el señor. Vamos a poner acá un input.
provincia. ¿Bien? Nada más para tener. Y vamos a poner, por ejemplo, fecha de nacimiento. Recuerden, esto que yo hacía con las variables de empezar con minúsculas, luego las otras palabras, empezarlas con mayúsculas, se llamaba camel case. Bien, para que tengamos en cuenta también. Estamos viendo todo lo que hemos aprendido. Fecha de nacimiento, bueno, vamos a poner acá, por ejemplo, un input que me ingrese fecha de nacimiento. Supongamos, bien, vamos a pedir esos datos. Entonces yo ahí estaría ingresando los datos de mi cliente. Bien, yo le pido acá, vamos a separar, vamos a poner acá para irlo dejando bonito. Una separación. Ahí yo tendría ingresado los datos de mi cliente. Bien. Esa es la primera parte. Ya contemplamos por ahora, vamos a ir contemplando que ya tenemos una parte del ingreso de un cliente. Bien, yo en la opción 1 ya ingresé un cliente. ¿Qué tengo que hacer en la opción 2? Bueno, tengo que mostrar un cliente. Entonces, miren, si yo pongo acá, vamos a poner, por ejemplo, print. Vamos a ponerle que me ponga el nombre, que me ponga nombre, apellido. Recuerden que tenemos que utilizar las variables exactamente igual a como las hemos utilizado acá. Nombre, acá está nombre. Entonces luego podemos poner domicilio. Vamos a poner acá domicilio. Vamos a poner que me muestre también la provincia. Y por ejemplo, lo último que le pedimos, fecha de nacimiento. Acá ustedes pueden pedir todo lo que ustedes crean necesario. Bien, ahora le estoy poniendo algunas cosas nada más. Y fecha de nacimiento. Bien. Entonces ahí yo tendría contemplado, por ejemplo, demostrar lo que he ingresado. Bien, ahí tenemos una parte. ¿Qué podemos hacer ahora? Bueno, ahora, como yo les he mostrado, por ejemplo, vamos a crear un bucle infinito para meter todo este programa. ¿Por qué no meto el login? ¿Por qué ustedes me dicen no meto el login? Porque el login lo vamos a ver nada más al principio del programa. Una vez que ingresemos, ya no tenemos que pedirle más la contraseña. Bien, entonces lo vamos a hacer acá. Vamos a hacer, ustedes pueden poner, ahí, acuérdense que a mí me gusta ponerlo así. Ustedes pueden hacerlo de otra forma, como más les guste. Vamos a ponerle fin. No. Como yo les mostré recién, por ejemplo, del true, bueno, yo podría ponerle acá false, poner acá false, ¿bien? Entonces yo le diría fin es falso, bueno, mientras el fin sea falso, seguimos el programa, ¿bien? Esa es otra forma de hacerlo, para no ponerle no, supongamos. Entonces, ¿qué estaríamos haciendo? Bueno, acá hay un programita que tiene un bucle infinito, ¿bien? Y vamos a ir probando, ya que estamos en nuestro programa, ¿bien? Vamos a irlo probando. Entonces tenemos nuestra contraseña, vamos a ponerla correcta. Tenemos el menú. Si yo ingreso uno, bueno, ingreso cliente. Acá vamos a tomar, por ejemplo, cualquier cosa. Franco Pérez, vamos a ponerle. ¿Por qué no? Domicilio Zapata al 500. Provincia Mendoza. Y fecha de nacimiento le vamos a poner, por ejemplo, 20 del 90, supongamos. Bien. Y acá vuelve el menú. Bueno, si yo ahora quiero mostrarlos, vamos a poner la opción 2. Acá saldrían los datos de mi cliente. ¿Bien? Franco Pérez, Zapata el 500. Vean que acá no me mostró la provincia. Bueno, ya vamos a ver qué error tenemos ahí para solucionarlo. Y la fecha de nacimiento. Entonces veamos, ya tenemos un error para solucionar. Acá en la provincia no me lo mostró. Vamos a ver por qué. Vamos a venir acá.
Acá, vean, domicilio, acá en provincia, acá abajito, en la opción 2, me faltó poner provincia. Bien, entonces ahí ya estamos viendo un programita. Hasta acá. Está complicado, pero hasta acá. ¿Me van siguiendo? Quiero saber si me van siguiendo. Sí, profe. Recuerden, estamos intentando utilizar todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Bien? ¿Qué nos faltaría acá? Bueno, yo ingreso un cliente y yo les dije, vamos a ir probando todo lo que tenemos, todas las opciones para ver si el programa no nos da error. Entonces, miren, por ejemplo, yo lo que voy a hacer acá, el login ya lo probamos, al principio ya lo probamos. ¿Qué voy a probar yo? Bueno, miren qué pasa, vamos a venir acá, un segundito, voy a ejecutar. Vamos a venir acá. El login, como ya lo probamos, ya sabemos que funciona. Vamos a hacerlo así. Si yo pusiera la opción 2, ¿qué pasaría si yo pusiera la opción 2? Miren, ya tenemos un error. Recordemos un poco, ya que estamos con los errores, ¿cómo hacíamos para darnos cuenta de un error? Bueno, el error siempre sale en rojo y se interrumpe el programa. Ya no funciona más. Siempre hay una línea acá donde dice, ven a ver, en la segunda línea, dice line 37. Ahí es donde nos marca dónde está el error. Bien. Y siempre la última línea, estas dos, generalmente, nos dice cuál es el error. Acá tienen que saber un poquito de inglés, un poquito. Entonces, ¿qué nos dice? Bueno, nos dice que nombre, apellido no está definido. Bueno, ahí tenemos el error, línea 37. Yo ya puedo ver que es donde puse el print. Si podemos analizar, obviamente, analicen un poco, háganlo lógicamente. Cuando yo puse la opción 2, me largó el error. Entonces, ¿cómo lo arreglamos esto? Bueno, vamos a irnos al código. Vamos a situarnos en la opción 2, acá. Y nos decía que el error estaba en nombre y apellido, que no está definido. Cuando les diga que algo no está definido, es que no existe. ¿Y por qué no existe? Bueno, acá es lógica de programación. No existe nombre y apellido porque solo existe cuando yo puse la opción 1. ¿Bien? Entonces, nada más va a existir el cliente cuando yo ponga la opción 1. ¿Cómo hacemos para arreglar esto? Bueno, ¿se acuerdan cómo yo fui creando variables, una estrategia, un poco de programación, para saber si, por ejemplo, los intentos, cuántos intentos estaba? Bueno, podemos crear una variable, por ejemplo, para saber si algo existe. ¿Cómo podemos hacer? Por ejemplo, bueno, nosotros podríamos tener una variable, acá arribita, saber si existe o no mi programa, saber si existe o no mi cliente, y vamos a tener que tener en cuenta, a la hora de ir haciendo esto, es ir pensando en estas cositas como les dije yo. Yo nada más existe una variable cuando la creo, y acá nada más la creo cuando yo aprieto la opción 1. Entonces el programa, hasta como lo hemos hecho ahora, solo va a funcionar si yo primero ingreso un cliente y luego lo muestro. Entonces, ¿cómo haría yo para saber si existe o no un cliente? Bien. Una forma de hacerlo fácil es, yo voy a crear una variable. ¿Pero dónde creo una variable para saber si existe un cliente? Así, existe cliente. Vamos a poner, ya que estamos utilizando false y true, vamos a seguir utilizando falso y true, verdadero y falso. Entonces, ¿dónde lo pongo yo? ¿Dónde lo pondría? Porque yo si lo pongo ahí, cada vez que se ejecute el bucle, esto va a ser falso.
Bien, entonces, ¿qué pasaría yo ahí? Bueno, pasaría que si yo ingreso un cliente, vuelve a ejecutarse para que me muestre el menú y de vuelta me va a decir que no existe ningún cliente, que existe cliente falso. Cuidado donde lo ponemos. Entonces, ¿dónde nos convendría poner esta variable? Y bueno, nos convendría ponerla en un lugar donde fuera del bucle, antes del bucle, y no cada vez que se ejecute el bucle me diga que existe cliente, no existe nada. Entonces lo voy a poner acá arribita. Falso. Entonces vamos a partir de que no existe ningún cliente. Bien. Cuando yo ingreso un cliente, acá en la opción 1, bueno, ahí recién vamos a ponerle que existe cliente. Le vamos a poner true. Acuérdense de siempre utilizar la misma variable que yo puse. Bien. Entonces, ¿qué hice yo? Bueno, una vez que ingresé cliente, le cambié, ahora sí existe cliente, en vez de falso, a verdadero. ¿Qué me va a servir esto? ¿Para qué me va a servir esto? Bueno, para saber que cuando yo quiero mostrar el cliente, primero fijarnos si existe o no el cliente. ¿Cómo lo haríamos? Estamos utilizando las cosas. Bueno, otro if. Con los if siempre acuérdense que verificamos cosas, miramos si una variable es igual a algo, comparamos. Entonces yo podría poner acá, si existe cliente es igual a true, es decir, que yo puse algo bueno que me muestre los datos. Bien. Si no, resulta que es false, nunca ingresé ningún dato. Entonces acá, por ejemplo, podemos poner no existe ningún cliente. ¿Qué me ayuda esto? Bueno, me ayuda a verificar si realmente yo ingresé o no un cliente. ¿Cómo se vería esto? Y les voy a dejar el error. Acá lo vamos a ejecutar y les voy a dejar el error de antes. Entonces acá veíamos que antes teníamos un error cuando tratábamos de mostrar algo que no existía. Ahora, si yo vengo a mi programa y trato de mostrar el cliente, me va a decir, no existe ningún cliente. ¿Ven? Entonces, un poquito, estos truquitos, no son truquitos, son cositas de programación, mañas que uno agarra, las va aprendiendo un poco y siempre son así. Si yo quiero verificar cosas, utilizo un if, trato de crear una variable, hay que tener en cuenta en dónde la pongo en mi programa, ¿bien? Entonces yo ahora sí ingreso un cliente, vamos a poner ahora, vamos a utilizar el señor Franco Pérez de vuelta, Franco, supongamos, me olvidé el Pérez, Zapata, el 500, el 400 ahora. Van a ver que yo, por ejemplo, dejo un espacio vacío, y ahí tenemos que tener en cuenta bastantes cosas, ¿sí? Así ya vamos viendo, 20 del 2000. Y ahora lo muestro, vamos a mostrarlo. Ahí me mostrarían los datos del cliente. Entonces, fíjense también que acá podemos ver una cosa. Bueno, si el usuario no ingresa nada, bueno, no va a ingresar nada, por ejemplo, acá cuando yo muestre en provincia. Entonces, ¿qué podemos ya empezar a ver? Bueno, que desde acá ya podemos ver que todas estas cosas tienen pros y contras. ¿Por qué? Y bueno, porque acá si no ingresa o si ingresa algo mal, por ejemplo, va a quedar así el programa. Entonces yo cada vez que quiera mostrar el cliente, bueno, acá me va a decir que está mal. ¿Qué podemos seguir analizando en este programa? Hasta como lo hemos hecho ahora. Bueno, podemos seguir analizando una cosa. Que si yo ingresara un cliente y pondría, le vamos a poner otro nombre, vamos a poner Mauro Rodríguez, por eso, pongamos. El señor está en San Juan al 200. Vive en Córdoba. Y nació el 5/1/2005. Supongamos. Vean que si yo muestro clientes, me va a salir acá Mauro. ¿Y qué pasó con Franco que había ingresado antes? Bueno,
se perdió. Entonces acá viendo, pueden ver un poco también las contras que tiene, hasta donde hemos aprendido las cosas. Bien, yo no puedo tener un sentido de que fui ingresando, porque o se va a, o sea, ¿cómo se dice? Se va a reemplazar lo que yo ya tenía, bien, porque cada vez que ingresa un cliente, nosotros utilizamos la misma variable, bien. Entonces acá vemos que yo no puedo ingresar más de un cliente, hasta lo que hemos visto, bien. Yo no puedo ingresar más de un cliente. El señor que yo ingresé antes se pierde en la nada, bien, ya no existe más. Este es el sentido de por qué se empezaron a utilizar bases de datos, ¿bien? Para yo mantener en un lugar lo que voy ingresando a mi programa, en mi lugar, ¿bien? Yo tengo varios clientes, no tengo solo un cliente, ¿bien? Entonces, para eso esto le da sentido un poco a lo que vamos a ver en un futuro, de tratar de guardar en un lado los clientes y que Franco, que se perdió en la nada, yo lo pueda después agarrar, decir, bueno, yo había ingresado Franco, ahora he ingresado Mauro, bueno, yo ahora tener Franco y Mauro como clientes, ¿bien? Y me va a permitir yo tener guardados los clientes, ¿bien? Otra cosa que tiene interesante esto, bueno, que como yo en algún momento les mencioné, miren, vamos a volver al código, yo voy a cerrar el programa y yo lo vuelvo a ejecutar esto. Bueno, si yo lo vuelvo a ejecutar, tengo mi programa acá, Quiroga, y yo si muestro, ya no existe ningún cliente. ¿Y qué pasó con Franco y Mauro que los había registrado antes? Y bueno, ya no existen más. ¿Por qué? Y bueno, porque hasta donde hemos llegado, una vez que cerremos el programa, perdemos todo lo que hemos hecho. Y eso no lo queremos en un futuro. Nosotros queremos tener lo que hemos hecho. Entonces, ¿qué vamos a ir haciendo? Por ejemplo, bueno, vamos a irle, ahora viene un poco de personalización al programa. Bien, entonces, personalización respecto a qué. Bueno, esta es la pantalla que yo les mostré de Shell, donde se ejecuta el programa. Bien, yo les mostré, acuérdense, en el archivito, si ustedes está bien asociado con Python, acuérdense, clic derecho propiedades, y dice se abre con Python, y me va a abrir la ventana negra, que yo les he mostrado algunas veces, ¿bien? Esta pantalla negra. Entonces yo acá tengo ya un programita, ¿bien? ¿Qué es lo que va a ir pasando? Bueno, yo acá tengo mi programa, acá venimos, tengo el menú, yo puedo ingresar cliente, acá sí ya tengo a mi Franco Pérez, le vamos a poner todo, así ya vamos probando, Mendoza, 20 del 20, no existe el 20, del 2000, lo mostramos. Entonces ahí ya tenemos nuestro programa. ¿Cómo lo vamos a ir personalizando? Bueno, vamos a ir tratando de que quede todo más bonito. Bien. Ahí volví, ahí volví. Vamos a compartir. Acá. Ahí estamos. ¿Se ve bien la pantalla? Sí, se ve bien, Perfecto, profe. perfecto. Entonces estamos bien. Vamos a agregarle opciones que yo les dije. ¿Qué les voy a comentar para tener ya lo en cuenta? Bueno, esto viene un poco de cómo trabaja
Python en específico, ¿bien? Python tiene códigos y cosas que podemos utilizar. Yo con solo instalar Python, ¿bien? Que es decir, yo puedo utilizar if, puedo utilizar bucles, puedo utilizar variables, ¿bien? Solo con instalar Python. ¿Qué además tiene Python? Bueno, Python, por cómo funciona, tiene librerías aparte. ¿A qué me refiero librerías aparte? Bueno, tiene partes, códigos, funcionalidades, ¿bien? Que hacen ciertas cosas, ¿bien? Que vienen aparte de Python. Que si yo las trato de utilizar así nomás, no van a funcionar. Estas cosas se llaman librerías, ¿bien? Estas librerías, para que se den cuenta, realmente son carpetitas dentro de Python con archivitos que me permiten hacer ciertas funcionalidades. Eso es lo que yo les mostraba, por ejemplo, cuando yo arriba acá del programa, vamos a ponerlo por acá, yo ponía, por ejemplo, import OS. ¿A qué me refiero? Bueno, yo con import es llamar, traer, importar, ¿bien? Una librería, ¿bien? Esta librería en específico es OS, ¿bien? Existen múltiples librerías, como yo les mostré. Algunas importantes son, por ejemplo, import, time y demás, ¿bien? Ya vamos a ver en un futuro, que también para trabajar con ventanas, trabajar con interfaces gráficas, trabajar con base de datos, vamos a ir tomando también estas librerías. Por ejemplo, nosotros tenemos librerías que una se llama TK-Inter, la otra se llama C, ¿bien? Entonces vamos a después ver que cuando queramos trabajar con más cosas, además de Python, vamos a ir trabajando con estas librerías, ¿bien? Eso es lo que nos permite ir trabajando con ciertas cositas aparte de Python. Ustedes me dicen, ¿cómo puedo ubicarme yo? Fácil. San Google me dice todas las librerías que hay. Yo quiero tratar de hacer algo. Quiero tratar de hacer un juego en Python. Bueno, busco en Google cómo hacer un juego en Python y van a ver que hay librerías también. Hay librerías que vienen preinstaladas con Python y hay otras librerías que se pueden instalar aparte. Eso ya lo vamos a ver cuando volvamos en el segundo semestre. Pero que sepan que yo hasta puedo trabajar con páginas web. Hay librerías hasta para trabajar con páginas web. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, por ejemplo, una que yo les voy a mencionar se llama así, Flask. Eso me permite también usar Python para crear páginas web, pero no viene instalada con Python. Yo la tendría que instalar aparte. Y ya lo vamos a ir viendo todas esas cosas. Puede pasar para el que utilice Linux, muchas de las librerías que vienen instaladas, ya preinstaladas en Python, en Windows están instaladas y muchas veces en Linux no vienen instaladas. Entonces, si nos damos la oportunidad en algún momento de volver a clases y trabajar en las computadoras que están allá en el instituto, vamos a ver en Linux específicamente cómo instalar todas esas cosas y vamos a ver un poquito para que manejen Linux, que Linux es muy diferente. A principio puede parecer muy complicado, pero una vez que ya le encuentran el sentido y se van manejando más con Linux, se van a dar cuenta que no es tan difícil, ¿bien? Entonces, ¿qué vamos a recurrir? Bueno, yo les dije, en algún momento les mostré que si yo ponía así, si yo importaba esa librería y ponía así, esto me permitía borrar la pantalla, ¿bien? ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta cuando utilicen librerías? O específicamente esto que yo les muestro para borrar pantalla. Siempre tienen que llamar la librería al principio del código. Bien, esto no lo tengan en cuenta porque es un comentario, pero sí donde yo empiezo a programar, ahí yo pongo todas las librerías que yo quiera. Luego yo ya puedo utilizar, por ejemplo, este codiguito para borrar la pantalla.
sí que tienen que tener en cuenta, por lo menos para este de borrar pantalla. Miren acá, cuando yo vengo acá, voy a ponerle por ejemplo acá, voy a borrar la pantalla ahí. Si yo esto trato de ejecutarlo en este shell de acá, ese borrar pantalla, que es cuando yo pongo el menú, y acá no funciona. Y si lo intentan hacer, van a ver que le aparece una pantallita en negro y acá no se borra nada. ¿Por qué? Bueno, para que tengan en cuenta un poquito ya de más técnico, este OS System, bueno, está tratando de borrar la pantalla de comandos, que es esa pantallita negra que les mostré. Recuerden, para utilizar esa pantallita en negro tiene que estar asociado el archivito a Python. Eso es lo que me permite borrar código. Es, por ejemplo, acá y así, que me borre la pantalla. Bien, entonces yo acá podría tener ya un modo de que me vaya borrando la pantalla. Entonces yo podría, por ejemplo, ingresar el cliente. Yo que podría estar viendo, estamos personalizando y ahí ya tenemos un poco el codiguito simple de esto. Y estamos personalizando. Yo puedo ver, bueno, vamos a suponer que esto es un programita un poco porque nos vamos a clientes, bien, nos vamos a mostrar y yo quiero, por ejemplo, que no me salga siempre el menú, o si quiero, no sé, como a ustedes les guste. Pero ustedes vean que vamos a poner acá mi Franco Pérez, vamos a poner de vuelta, esta vez lo vamos a poner en Salta, al 3000, lo vamos a hacer que está en Buenos Aires, le vamos a poner ahora el 9 de junio del 94. Y ahí vamos viendo cositas que podemos hacer. ¿Qué vimos? Bueno, acá podemos ver que obviamente no se va borrando el código como a mí me gustaría. Entonces acá viene un poco lo que yo les comentaba de la lógica de dónde poner cada línea de código. Bien, tienen que ir pensando cómo se ejecuta el programa. Bien, entonces vamos a volver al código. ¿Dónde puse yo esto? Puse acá. Bueno, pero si yo quiero que me vaya borrando, por ejemplo, lo podría poner acá en el bucle. Entonces, cada vez que se ejecute el bucle, me borra la pantalla. Esto lo vamos a ir usando también para que vayan viendo cómo se va ejecutando el programa. Bien, porque este menú es un bucle. Una vez que yo termine este bucle, vuelve a empezar el while, borra la pantalla y me muestra el menú. Yo podría agregar más de esto de borrar pantalla. Por ejemplo, lo podría poner acá en cada opción. Bien, esto me permitiría que no se vea el menú. Vamos a guardarlo. Vamos a guardarlo. Y vamos a ejecutarlo. Esto se vería de la siguiente forma. Pondría acá, Quiroga, saldría mi menú. Cuando yo vengo acá, se va borrando y esto da una sensación más limpia al programa. Bien, yo Facundo, domicilio, San Juan, al 200, Mendoza, 20 del 9 del 1990. Vuelvo al menú, ven que me van dando una limpieza ya en mi programa. Yo muestro los datos, tengo que ir viendo, obviamente, vean que acá, miren, fíjense, ya vamos encontrando más cositas, si yo aprieto el 2, se me muestra rápido y se me va. Bueno, también tenemos que recordar, es un poco lo que yo les decía de cuando se ejecutaba el programa. Se ejecuta, una vez que mostró, sigue rápido el programa. ¿Cómo lo podemos arreglar esto? Bueno, fácilmente, me vengo acá al código, voy a decirle que una vez que me mostró la cosa, voy a poner, por ejemplo, un input, enter para ir al menú. Bien, entonces esto es lo que me permitiría, voy a guardarlo, tocamos de vuelta. Entonces ahí vamos viendo también los pros y los contras.
Obviamente, ¿qué dijimos? Bueno, se nos va perdiendo. Entonces, si yo trato de mostrar el cliente, no me va a mostrar nada, porque no hay nada. Entonces, vamos a venir acá un segundito. Acá. Vamos a ir también agregándole este input para si no hay ningún cliente, porque ahora no hay nada. Guardamos, ejecutamos, doble clic en el archivo. Voy a cerrar un poquito que tengo varios archivos abiertos, estoy viendo. Cerrar este y este. Ahí está. Venimos acá, pongo 2, me dice, no existe ningún cliente. Si yo toco Enter, esto es un poquito, si yo tocaría cualquier tecla, por ejemplo, voy a tocar la J del teclado, pasa eso, me permite, ojo, bien, me permite escribir, porque era un input. Recuerden que el input, uno va escribiendo las cosas. Entonces también, ¿qué tiene esto? Bueno, estas formas de hacer son muy exactas. ¿Qué me refiero con exactas? ¿A qué me refiero con exactas? Ya vamos a ir viendo un poco también, pero esto viene interesante para saberlo, que van a ir viendo un poco la evolución de estos programas. Yo les voy diciendo, estos programas así en negro se utilizaban antes cuando las computadoras eran muy precarias, tenían pocas especificaciones, poco RAM, poca memoria. Entonces convenía hacer un programa así. No existían las interfaces visuales, no existían las ventanas, no existían. Entonces convenían hacer los programas así. ¿Y qué tenía? Porque acá yo les mostré, bueno, si yo toco cualquier tecla va a salir cualquier cosa. Bueno, antes los programas, los que utilizaban los programas, a quien uno, por ejemplo, yo vendo este programa y le voy a utilizar algo, yo le tenía que instruir al usuario cómo utilizar el programa. Bien, porque acá claramente si aprieta cualquier cosa en el teclado, va a empezar a escribir. Acá yo le tengo que instruir al usuario que toque Enter, no toque cualquier cosa. Bien, entonces, obviamente, en estos programas había que explicarle a la gente cómo utilizar los programas. Bien, a medida que fueron avanzando, que fui yo creando una ventanita y que el usuario podía darse cuenta más fácil cómo utilizar un programa, bueno, esto fue disminuyendo un poco. Entonces no había que instruir tanto a un usuario, sino que la idea, y es lo que se estima hoy en día, de tratar de hacer que un programa lo puede utilizar cualquier gente. Bien, el que quiera y ingrese a mi programa lo puedo utilizar. Y ya vamos a ir viendo que con interfaces gráficas, con un botoncito, con una imagen, es mucho más fácil para el usuario darse cuenta cómo utilizar el programa. Bien, entonces ya tenemos acá nuestro programita que hace ingreso de cliente, me muestra los datos. Si no hay ningún cliente ingresado, me dice no existe ningún cliente, hasta que yo lo ingreso. Vamos a ingresarlo, Franco, de vuelta Pérez. Vamos a ponerle ahora, por ejemplo, La Rioja, al 988, Mendoza, nació el 8 del 1 del 99, me lo muestra, ahí yo tengo los datos de mi cliente, ¿vean? Yo puedo volver al menú, y por último, ya cerrando, lo que vamos a hacer es la opción de salir, que todavía no la hemos hecho, ¿ven? Que todavía no la hemos hecho, lo vamos a hacer, y acá es muy fácil, ¿qué tenemos que hacer? Y nos queda cerrar el bucle en la opción 3, ¿bien? Entonces, si yo vengo acá a la opción 3, lo que voy a hacer es poner, yo puedo poner, acuérdense, un break, que era para interrumpir el programa. Entonces acá, yo vamos a poner acá abajito, vamos a ponerle así, un input de fin del programa. Bien. Acá yo podría poner break o podría utilizar, acá en el bucle yo estoy utilizando fin, entonces yo podría en vez de decirle fin igual true. Bien, dos opciones, bien. Entonces acá, con esto vamos a guardarlo. Vamos a cerrar esto, lo volvemos a ejecutar.
Vamos a mostrar este programita de acá. Bien. Entonces acá yo ya tengo. Vamos a poner aquí Quiroga. Vamos a ingresar la opción 3 salir. Y ahí tenemos que ver. Por ejemplo, a mí me pasa eso. Bueno, vamos a ver qué pasó con el código. Ya que estamos. Vamos a venir acá. Acá esto es así, no es 2 igual, es 1 igual. Bien, ahora sí lo vamos a cerrar. Vamos a ejecutarlo de vuelta. Tenemos nuestro programita, probemos a ver si se va. Opción 3, fin del programa. Bien, y terminó el programa. Entonces, vamos a terminarlo. Les voy a dejar así, ya los dejo bonito y ya después se los subo. Este lo podemos sacar acá. Bien. Y ahí tendríamos nuestro programita un poco completo, como lo haríamos con todo. Miren todo lo que hemos utilizado. Hemos utilizado while, hemos utilizado if, hemos utilizado variables de diferentes tipos. Bien. Entonces, acá ya pueden ver un poco hasta lo que tenemos que podemos hacer. ¿Qué les puedo decir yo? Que se puede hacer hasta acá. Bueno, pueden hacer obviamente así programitas para ingresar datos, para mostrar datos. Ya la semana que viene le vamos a ir agregando más, vamos a ir haciendo un poquito más de práctica. Bien. Y también pueden hacer, por ejemplo, otras cosas diferentes. No solamente estos menús. Algo que se puede hacer, por ejemplo, y que el que quiera, esto nada más es aparte del tema. Existían en los años 90 muchos juegos que eran de texto. ¿A qué me refiero yo? Eran novelas que te iban contando una historia y uno presionaba 1, 2, dependiendo de las opciones que quería seguir. Por ejemplo, ¿qué me refiero con novelas? Bueno, va Ignacio Quiroga, va recorriendo el pasillo y tiene 2 pasillos. El primero dice ir hacia la izquierda al pueblo no sé qué, el segundo ir al pueblo. Es como contar una historia. Entonces uno dependiendo puede tocar 1 o 2, ir haciendo por ejemplo una historia. Cosas que se me ocurren que se pueden hacer. Entonces esto existían también, estos jueguitos existían en los 90 y eran todo este tipo de programación. Así. Pueden investigarlo, pueden buscarlo en Google. Había muchos que se llamaban novelas, que eran así, eran historias que te iban contando. Y con if, con cosas así en un programita, uno iba haciendo su propia historia. Bien, obviamente, que tienen que tener en cuenta, mientras más largo quieran hacer las cosas, más largo va a quedar el programa. Bien, y acá se los voy a subir para que ustedes lo vayan viendo todo. La idea es que vayan utilizando todo lo que estamos viendo acá. En un futuro, no es que no vamos a utilizar nunca más un bucle, no es que nunca vamos a utilizar un if, sino que lo vamos a utilizar. Entonces vayan practicando. Bien. Hasta acá vamos a dejar la clase. Si no recuerdo mal, nos va a quedar, creo que una clase más. Creo. La semana que viene volvemos a tomar, vamos a ir haciendo también otro programita así, que tome todo, para que vayan viendo todo. Y después quedan ustedes ir practicando todo un poco. Bien. ¿Alguna consulta que tengan acerca de todo lo que hemos visto hoy? Bueno, entonces acá lo dejamos, lo dejo entonces con la profe. Nos vemos la semana que viene, chicos. Que tengan buena semana. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. ¿Me escuchan?